Estamos felices de poder encontrarnos otra vez para seguir leyendo este libro tan inspirador que nos anima a poner nuestras vidas al servicio del Señor para engrandecer su obra. Gracias por sumarse a este espacio, gracias porque podemos estar juntos compartiendo un poquito más de las cosas de Dios como distrito, como familia espiritual. Vamos a comenzar como lo hacemos normalmente con una corta oración. Padre Santo, gracias por permitirnos pasar este momento ahora todos juntos, invocando tu nombre para que te hagas presente, para que lo que leamos, Señor, impresione nuestra mente, de tal manera que podamos tomar decisiones en favor de tu obra, del engrandecimiento de tu reino, que obviamente, Señor, es para nuestro beneficio. Gracias, Señor, quédate con nosotros, porque sin ti nada somos. Oramos por las personas necesitadas, por las personas que están desanimadas y por aquellos, Señor, que todavía no ponen o no ponemos, no te ponemos a ti en primer lugar en nuestra vida. Anímanos a tomar esa decisión tan importante. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar con el capítulo 5, que se llama, o tiene por título, Atacan el hospital. Recuerden que hasta la semana pasada ya se corrían los rumores, más que rumores, ¿no?, de que los rebeldes se acercaban hasta la zona donde ellos estaban, hasta el hospital. Era un viernes de tarde y el sol calentaba sin piedad el techo de nuestra casa. Después de un reciente ataque de malaria, me sentía aplastada, así que decidí tomar una siesta. No duró demasiado aquel momento de quietud, pues al poco tiempo sentí voces en el patio de la casa. Eran dos nativos que venían a avisar que los rebeldes estaban a menos de 1 kilómetro cruzando el río y se dirigían hacia el hospital. Esas personas nos parecieron ángeles, ya que el camino que cruzaba los terrenos del hospital estaba muy lejos de nuestra casa. Era muy riesgoso para ellos avisarnos, porque así tardarían más en ponerse a salvo ellos mismos. Tal vez Dios los envió para alertarnos y darnos suficiente tiempo para escapar. Nos movilizamos rápidamente. Había que avisar a Rubén y Susi, que vivían a unos 200 metros de nuestra casa. Las dos familias de filipinos ya estaban en Freetown, con sus hijos y con el otro matrimonio formado por la maestra y el encargado de mantenimiento. Ellos nos habían dejado una moto y junto con la que Rubén, Gerald y Eric, grandes motociclistas, podían salir rápidamente en caso de tener que huir sin demora. Eric también había contraído malaria y tenía los ojos inyectados de sangre, pues a veces la malaria ataca con vómitos y, en ese estado, se le habían roto los vasos de los globos oculares. Con sus ojos claros, parecía un verdadero extraterrestre, pobre hijo mío. Usando la moto de Gerald, se dirigió al hospital para hacer que evacuaran el resto de los pacientes, pero, para su enorme sorpresa, el hospital ya estaba vacío. Éramos los únicos que quedábamos en los alrededores. Envié en forma urgente a Daisy para avisar a los Rostán lo que estaba pasando. Ellos, paradójicamente, estaban durmiendo, totalmente ajenos al peligro. Notificados, organizaron todo y pusieron en marcha el auto Nissan, que no era, por cierto, muy espacioso. Además, había un médico estudiante norteamericano que plantó su gran valija en el baúl y ahora casi no cabía nada más. Sin tardar, los Rostán aparecieron con el motor encendido y ya Gerald con Eric habían puesto candado a la puerta de nuestra casa. Oramos fervientemente pidiendo la protección divina y así partimos hacia Bumbuna. Daisy y yo viajábamos en el auto de los Rostán junto a Susie. Rubén y el norteamericano que acompañaba a Rubén iban adelante. Gerald y Eric abrían la marcha. Curiosamente, en todos los lugares de control, donde usualmente nos paraban para pedir dinero y medicamentos, nos dejaban pasar sin mayores trámites. Todo era porque veían a Eric con los ojos tan rojos, inyectados de sangre por los derrames, que lo consideraban como un embrujo y con el temor evidente en sus rostros nos abrían paso sin demora.
Bumbuna era un campamento de italianos encargados de hacer una represa para proveer electricidad a Sierra Leona. Ellos tenían comodidades de todo tipo y eran nuestros amigos. Allí paramos esa noche. Sabíamos que los rebeldes estarían en los alrededores y quizás atacarían también a Bumbuna. De más está decir que no dormimos demasiado tranquilos esa noche y aun cuando repetíamos todos los versículos acerca de la protección de Dios, como seres humanos sentíamos el gran peligro a nuestro alrededor. No podíamos alejar de nuestra mente la pregunta: ¿qué habrá pasado con el hospital? Al menos el calor era más soportable, ya que Bumbuna tenía su propio generador funcionando las 24 horas, y podíamos relajarnos con el aire acondicionado encendido todo el tiempo que quisiéramos. Realmente los amigos italianos fueron muy hospitalarios. Por la comida no podíamos quejarnos. Los italianos parecían estar en su propio país, disfrutando de manjares de todo tipo. Vivían muy bien, con cocineros que les cumplían todos los gustos. Daisy y Eric fueron los que más disfrutaron de aquellos manjares, pero los adultos no estábamos tranquilos. Era sábado y el cumpleaños de Rubén. ¿Qué día para cumplir años? Era 15 de abril de 1994. Los hombres estaban curiosos por saber qué había pasado con el hospital. Luego del almuerzo montaron en las dos motos y se dirigieron a Masanga, que distaba a unos 40 kilómetros de Bumbuna. Nuestra curiosidad en esas 2 horas que pasaron hasta su regreso resultaba explosiva a esta altura de los acontecimientos. Cuando los vimos regresar al campamento, los taladramos con preguntas. Lentamente fueron contando lo que habían encontrado. Según la gente del lugar y algunos enfermeros que vivían en los alrededores del hospital, los rebeldes habían llegado unos 15 minutos después de nuestra partida. Habían roto a hachazos la puerta de nuestra casa y robado cuanto se les antojara, incluyendo los lindos cubrecamas que les sirvieron de bolsas para poner toda la ropa, zapatos y zapatillas de Eric, pues el tamaño de nuestro hijo de 14 años era aproximadamente el mismo que el de ellos. Además habían sacado todas las verduras de la heladera y las habían desparramado por el piso. Nuestra casa era un total desastre. Mientras tanto, los pseudo soldados se habían instalado en la casa de Rubén y Susie. Habían hecho un fuego en medio del patio y allí habían comenzado a cocinar algo en la olla grande de Susie, que con el humo había quedado completamente inutilizable. Pero no habían tocado el pastel, es decir, la torta, que Susie le había hecho a Rubén. «Qué extraño que no comieran nada», exclamó Rubén al ver el pastel sin tocar. Seguramente temían que estuviese envenenado para que ellos la comieran y cayeran así muertos, pensaron Gerald y Rubén. Mientras Rubén trataba de entablar un diálogo amigable con los rebeldes, cortó un trozo de pastel y lo llevó a la boca para saborearlo. Entonces los hombres, a una, se abalanzaron sobre aquel manjar sin dejar una sola migaja. Habían sido unos 20 soldados en total. Era un pastel pequeño para tantos hombres. Al haber 2 estaciones en el año, una de sequía y otra de lluvia, se les hacía difícil sobrevivir en la selva sin atención médica, comida y medicinas. Eran seres humanos después de todo, y aun cuando causaban muertes y destrucción a su paso, su existencia no ofrecía ninguna solución al problema de las enfermedades y el hambre. Eran desocupados que buscaban una forma de vivir. Así que Rubén y Gerald les proveyeron algunas medicinas y les pidieron que no causaran más problemas al hospital. Parecieron acceder a este último pedido, así que se despidieron y nuestros esposos volvieron a Bumbuna. Dormimos allí toda esa noche, pero no podíamos abusar de la hospitalidad de nuestros amigos. Así que decidimos seguir viaje el día siguiente rumbo a Freetown para reunirnos con el resto de los extranjeros del hospital. Llegamos a Makeni y allí nos hospedamos en la casa de nuestro amigo libanés, Hassan, el tendero que nos había vendido las lindas telas para cortinas y cubrecamas. Él nos invitó a pasar la noche en su casa porque no era seguro estar en un hotelito del lugar y fuera de esa opción no teníamos dónde hospedarnos. Cuán amable fue Hassan. Nos preparó una cena sencilla,
pero apetitosa a la luz tenue de las velas. Por nuestra parte, no sentíamos gran apetito, pero los niños siempre estaban dispuestos a cambiar un poco de la rutinaria dieta de frijoles y arroz. Capítulo 6. Aprendiendo a convivir. Al día siguiente proseguimos a Freetown para encontrarnos con una cantidad de gente en la casa de la playa. Esta casa había sido provista por la división para un par de familias a lo sumo, con el fin de que disfrutaran algún fin de semana, luego de hacer las compras del mes en esa ciudad. Pero he aquí que el par de familias, entre comillas, se había multiplicado varias veces. Además de las 5 familias de extranjeros, se habían sumado estudiantes que habían llegado para ayudar en las tareas del hospital y no podían volver a sus países antes de lo planeado. Tratamos de organizarnos por grupos para cocinar, limpiar, lavar la ropa y asearnos cada uno. Con solo 2 baños disponibles, era bastante difícil lograr el orden y la limpieza. Se colocaron colchones en el piso y así sobrevivimos algunas noches. Algunos de los estudiantes colocaron una carpa afuera, en el patio, y se les proveyó mosquiteros para que no terminaran enfermos con malaria. Finalmente se pudo conseguir otra casa vecina que fue alquilada para los Rostán como pareja y para nosotros como familia. Allí las cosas marcharon mejor, pero esta vez Daisy se enfermó con malaria cuando Eric iba reponiéndose del fuerte episodio anterior. En esas condiciones pasamos más de un mes y medio. La convivencia con personas de otras culturas y costumbres nos ayudó mucho a comprender las condiciones de vida en otros países. El amor y la paciencia fueron 2 virtudes que Dios nos proveyó a desarrollar durante aquel periodo de transición. En ese intervalo llegó nuestro contenedor. ¡Qué enorme alegría! Ahora teníamos la camioneta, la moto y un sinfín de cosas que habíamos olvidado que estaban allí. Era como abrir un montón de regalos de Navidad. ¿Cómo agradecimos a Dios por esta sorpresa enorme? Los chicos descubrieron cantidad de cosas para compartir en los ratos libres, como juegos y libros diversos. En su sabiduría, el Señor había proporcionado un poco de alegría y diversión en medio del temor y la ansiedad provocados por situaciones nuevas y difíciles. Para esa época, los rebeldes habían dejado Mazanga y habían noticias de que todo estaba en calma. Así que decidimos volver a nuestro hogar. Los nativos residentes en Mazanga habían tratado de cuidar las cosas y evitar que los rebeldes continuaran saqueándolas. Había fieles enfermeros, bioquímicos y ayudantes que apreciaban realmente a los extranjeros que habíamos llegado desde lejos para que el hospital funcionara nuevamente. Bien, aquí termina el capítulo 6 y bueno, no se pierdan lo que viene. El capítulo 7 tiene por título Noche de Terror y realmente no la pasaron bien. Tienen un encuentro aquí con una serie de personas, de soldados paramilitares y la verdad que hay un milagro acá muy grande de por medio. Pero bien, eso lo veremos Dios mediante la semana que viene. La obra del Señor es así. Nosotros tal vez no estamos acostumbrados a pasar peligros cuando trabajamos para el Señor, pero en muchos lugares del mundo, realmente las personas corren peligro, sufren, no solamente los misioneros, sino los cristianos que también son residentes en esos países. Tenemos que orar por ellos, porque nosotros tenemos el privilegio de vivir en paz. Pero nos vamos a despedir con una oración, así que acompáñame ahí donde estás. Señor, gracias porque estás con nosotros y porque nos has dado, Señor, paz para vivir. Ayúdanos a aprovechar esta paz para poder predicar el Evangelio con total libertad antes que los tiempos se pongan difíciles. Gracias, Señor, acompáñanos, danos un buen descanso. Bendice a todos, especialmente a los pobres de espíritu, que son los que sienten una profunda necesidad de ti. Pero también bendice a aquellos que hoy creen que no te necesitan, que el Espíritu Santo los convenza de pecado y de la gran necesidad que tienen de un Salvador. Gracias por todo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.